Hola, bienvenidos a Aorta Hub otra vez a una nueva presentación de un caso clínico. Soy la doctora Alba Marigliano. Hoy les voy a presentar una aorta con fiebre. En este caso me ha ayudado la doctora Marina Huguet, que es la radióloga que se dedica a cardiología en nuestro centro y a quien le doy las gracias por la ayuda con las imágenes. Se trata de un paciente de 66 años, dislipémico, con antecedente de doble lesión aórtica conocida desde relativamente joven, con predominio de una estenosis severa e insuficiencia moderada sobre una válvula bicúspide, con un mini RAFE entre las sigmoideas no coronariana y la coronaria derecha y una aorta ascendente de 43 milímetros. En enero del 2017 el paciente fue intervenido quirúrgicamente, se le hizo un reemplazo valvular aórtico y se le colocó una prótesis mecánica Carbomedics número 21. En los años sucesivos se realizó controles clínicos y ecocardiográficos en los que la prótesis era normofuncionante y la aorta ascendente no sufrió ningún tipo de cambio, seguía del mismo diámetro. La enfermedad actual del paciente comienza en enero de este año, momento en el que se presenta en la consulta de urgencias por un síndrome febril, con astenia, con anorexia, había presentado además un episodio de dolor centrotorácico intenso y al interrogatorio aducía que llevaba aproximadamente 3 meses de evolución de un cuadro de tos con expectoración sanguinolenta y con pérdida de peso. Se encontraba en ese momento en ritmo sinusal, ligera taquicárdico a 115 latidos por minuto, con una tensión arterial un poco elevada, saturando normalmente aire ambiente, con buena perfusión periférica y con buena mecánica respiratoria. Sin embargo, se le hace una radiografía de tórax y nos encontramos con que tenía un ensanchamiento del mediastino bastante importante y una imagen paracardíaca izquierda de dudosa interpretación. No se sabía si era algo pulmonar o si era realmente algo en mediastino. El paciente no tenía signos clínicos de insuficiencia cardíaca, pero no se podía descartar ese diagnóstico. Se ingresa para completar estudios, persistía con picos febriles, se toman muestras para hemocultivos que son rápidamente positivos para Staphylococcus aureus meticilino resistente, se inicia tratamiento antibiótico endovenoso empírico y mientras tanto se le realiza un ecocardiograma transesofágico para descartar endocarditis sobre la prótesis mecánica aórtica. La prótesis mecánica era normofuncionante, no se vio vegetaciones en la misma, los gradientes eran normales, la aorta tubular, hasta donde pudo ser visualizada, seguía siendo de un diámetro ligeramente elevado y la función ventricular era normal, no hubo otros hallazgos patológicos. Se completó su estudio con un angiotac, dado el ensanchamiento importante que tenía del mediastino, y es en el angiotac donde se evidencia esta imagen que señalo en esta reconstrucción de un pseudoaneurisma aórtico localizado a la salida de la subclavia izquierda de gran tamaño, 41 por 36 milímetros, con signos de hematoma periaórtico que se puede ver perfectamente en las imágenes superiores, aquí, en esta otra imagen e incluso en esta imagen que se ve bien el pseudoaneurisma y la zona de hematoma contenido. El paciente seguía desde el punto de vista clínico con fiebre, a pesar de que ya tenía tratamiento antibiótico dirigido por los cultivos, se le estaba dando daptomicina y rifampicina, y se decide entonces hacerle un PET-TAC para tratar de aclarar a dónde estaba el foco infeccioso. En el PET-TAC se encuentra una captación patológica a nivel de la zona del pseudoaneurisma y no se encuentra captación patológica a nivel de la prótesis aórtica. Ante ese hallazgo y teniendo en cuenta que
no estaba respondiendo adecuadamente al tratamiento antibiótico, se decide tratarlo quirúrgicamente. Entonces se le realiza una resección del pseudoneurisma con su desbridamiento y se sustituye el arco aórtico con un tubo de Dacron, se reimplantan los troncos supracoronarios. Posteriormente evoluciona de manera tórpida, hace varias complicaciones, el postoperatorio fue largo, pero logra recuperarse y pasar a planta unos 10-12 días después, con una creatinina en descenso, con menos reacción inflamatoria y ya con el lactato normal, aunque aún todavía algo miopático. Cuando cumple las semanas de tratamiento endovenoso, se decide darlo de alta a su domicilio, donde continuó tratamiento por vía oral durante 8 semanas más con rifampicina y levofloxacina. El paciente se fue recuperando clínicamente, cada vez estaba mejor, no presentó más episodios febriculares y vuelve a un control unos 15 días más tarde para realizarse un angiotac. Clínicamente seguía, como les digo, estable, y en el angiotac se observa la presencia de un pequeño pseudoneurisma residual en la zona de la sutura distal del tubo, como pueden ver aquí en esta figura. Los troncos supraórticos estaban permeables y, bueno, como otro hallazgo paralelo, todavía conservaba algunos signos de hematoma periaórtico alrededor del tubo, que se pueden ver perfectamente en esta imagen de unos 3 centímetros de diámetro y en esta imagen. En el eco transtorácico la prótesis aórtica era normofuncionante y no había ningún otro hallazgo relevante. Al mes siguiente se le vuelve a hacer un control con angiotac y a pesar de que no tenía clínica infecciosa, de que los hemocultivos de control eran persistentemente negativos, se evidencia un crecimiento importante del pseudoaneurisma aórtico con respecto a las imágenes previas. Y en esta diapositiva les pongo las imágenes del pseudoaneurisma residual que se tomó en febrero y la imagen del control actual. Como pueden ver, verdaderamente el pseudoneurisma ha crecido bastante, ahora mide 40 por 60 milímetros, y con este hallazgo, bueno, se reúnen los clínicos y cirujanos para pensar en las opciones y se decide reintervenirlo quirúrgicamente. Para ello se propone una estrategia en dos tiempos. En el primer tiempo se hizo un bypass extraanatómico carótido subclavio izquierdo con un tubo de Gore anillado de 8 milímetros que se tunelizó por debajo de la yugular interna. Todo esto se hizo con una mini incisión supraclavicular izquierda. El paciente salió de la cirugía sin ningún tipo de complicación, fue a la UCI, y pocos días después, en un segundo tiempo, se le hizo un implante de una endoprótesis aórtica torácica, como ven aquí en la angiografía, de 37 por 15 milímetros distal a la carótida izquierda, tapando la salida de la subclavia izquierda y excluyendo el pseudoneurisma. En esta imagen de angiografía, si bien parada, con contraste, se puede observar que el tubo, el contraste en el tubo a nivel del callado, en la prótesis normalmente, y también la permeabilidad del bypass carótido subclavio. Habiendo chequeado que el pseudoneurisma, como se pueden ver aquí en esta imagen, también está excluido, el paciente pasa a la UCI y luego a planta para su recuperación y es dado de alta. Se lo vuelve a citar para un control a los pocos días. Solo se le da de alta con anticoagulación con enoxaparina y días más tarde
antes de la consulta, supimos por medio de su esposa que el paciente había muerto en su domicilio. Este caso tiene la importancia del caso quizá o el mensaje es que si bien la ortitis infecciosa es rara, es un diagnóstico en el que hay que pensar con precocidad y hay que tratar de utilizar los métodos de imagen para hacer el diagnóstico lo antes posible. En definitiva, este paciente que primero se diagnosticó como pseudoneurisma, roto, etcétera, etcétera, era una ortitis infecciosa por Staphylococcus aureus con pseudoneurisma de gran tamaño y con un hematoma periaórtico. Ese es el diagnóstico final. Evolucionó mal, tuvo mala respuesta al tratamiento antibiótico y escalonadamente se fue instaurando diferentes tratamientos para solucionarle las complicaciones que iban apareciendo. Entonces, primero es el tratamiento antibiótico endovenoso, no responde bien en los primeros días, se lo opera, se le reseca el pseudoneurismo, le sigue el postoperatorio que fue complicado, se recupera de ello, evoluciona con un pseudoneurisma pequeño residual que aumenta de tamaño a los pocos días de manera desproporcionada, sin signos infecciosos, se lo vuelve a operar, se excluye el pseudoneurisma y se logra su exclusión de manera efectiva y a pesar del buen resultado inicial, el paciente termina muriendo aparentemente por una muerte súbita. En definitiva, los mensajes que quiero dejar con este caso es que a pesar de hacer todo lo que se puede en una patología como esta, la mortalidad es muy alta, es una patología poco frecuente, pero siempre está asociada a alta mortalidad. Puede diagnosticarse como imágenes de aneurisma micótico o de pseudoneurisma o puede localizarse en úlceras previas, aórticas previas. Las técnicas de imágenes como el TAC y el PET-TAC son muy útiles, superiores al eco transesofágico en esta patología en particular. El tratamiento antibiótico es fundamental y tiene que estar guiado por los hemocultivos, pero frecuentemente no son suficientes para su tratamiento y es necesario tratarlo quirúrgicamente de manera paralela. La persistencia de complicaciones aórticas después de la cirugía tiene que hacer pensar en un mal pronóstico y eso obliga a individualizar la estrategia y a seguir con cada caso en particular dentro de lo posible, dentro de la valoración de un grupo multidisciplinar, teniendo en cuenta la complejidad a la que el paciente será sometido. Bueno, esperando que les haya gustado las imágenes y el caso y esperando cualquier tipo de comentario, nos veremos en un próximo caso.